Cuando el dominio británico tocaba a su fin, se hallaron indicios de que esta civilización única e ignota de la India pudo haberse extinguido súbitamente alrededor del año 1500 a.C. El descubrimiento de docenas de esqueletos apilados unos encima de otros llevó a este hombre, Sir Mortimer Wheeler, a pensar que una masacre había terminado con la ciudad de Mohenjo-Daro y que toda la civilización del Valle del Indo había sucumbido violentamente a manos de una raza invasora y superior, los arios. Wheeler era un general británico que había sido destinado a la India para dirigir el servicio arqueológico. Tal vez sus orígenes militares le llevaran a concluir que los arios, un pueblo de piel blanca venidos de Occidente con caballos y carros, habían destruido la civilización del Valle del Indo tan completamente que, citando textualmente, no dejaron nada salvo el nombre. Las conclusiones de Wheeler se adecuaban a una mentalidad según la cual el colonizador es superior en todos los sentidos al colonizado. Desde entonces, generaciones enteras de historiadores han creído que los arios conquistaron y destruyeron la civilización del Valle del Indo y empujaron a otras razas más débiles y de piel más oscura hacia el interior de la India, y que allí empezaron una civilización totalmente nueva, y por lo tanto son los autores del Sagrado Veda y el Mahabharata. En vista de los nuevos descubrimientos, esa teoría empieza a tambalearse. En primer lugar, se ha descubierto que el río más grande de los tiempos de los Vedas, el Saraswati, se secó alrededor del 2000 a.C. Y dado que la teoría de la invasión aria sugiere que estos guerreros, los arios, vinieron a la India en 1500 a.C., ¿cómo es posible que cantaran al río más grande de la región, cuando ese río se había secado 500 años antes de que la invadieran? Tampoco los esqueletos del Mohenjo-Daro aportan prueba alguna. Si esto hubiera sido una masacre con una posterior ocupación por parte de un pueblo extranjero, habría restos humanos en los estratos superiores del yacimiento, porque después de la ocupación, la ciudad habría sido abandonada y también habría simultáneamente indicios de la cultura extranjera, es decir, los destructores. Pero no hay indicios arqueológicos de ese tipo. Ninguno. No fue el choque de la invasión, sino el cambio climático lo que acabó con el esplendor de las ciudades del Valle del Indo. El gran río Saraswati se secó. La desertización obligó a las gentes a emigrar al interior de la India. Solo siglos más tarde llegaron los pueblos arios que gradualmente se fueron mezclando con la población. Mohenjo-Daro fue abandonada después de unas inundaciones. Estas dunas de arena fueron en tiempos el cauce del gran río Saraswati. El epicentro de la India se trasladó al este, en el poderoso río Ganges. La quinta esencia de la India, su religión, ha permanecido inmutable desde que se escribiera el gran poema. Ningún invasor o colonizador logró jamás acabar con ella, es más, muchos, como los invasores arios del norte, sucumbieron a su magia, fueron absorbidos por sus grandes enigmas. Los judíos llevan en la India desde los tiempos del rey Salomón. La India se distingue por ser el único país del mundo en donde no han sido nunca perseguidos. Prácticamente todos los credos religiosos del mundo encuentran aquí representación, y frecuentemente, como en el caso del Islam, muy numerosa. Los cristianos se cuentan por millones. Del hinduismo han surgido movimientos reformistas como el budismo, que acabó siendo una de las religiones más importantes por derecho propio. Pero el alma india nunca fue conquistada. El libro de los Veda y el Mahabharata son el producto de una antigua civilización imperecedera, cuyo alcance solo ahora empezamos a comprender. Vean este sello. Se encontró en Mohenjo-Daro y data de mucho antes de que los arios invadieran y destruyeran la civilización del Valle del Indo. Nos muestra una figura sentada en la clásica postura de meditación del loto. Es una prueba simple, pero concluyente de lo antiquísima que es la búsqueda imperecedera de la India de la espiritualidad.
En vista de los nuevos descubrimientos, las cronologías han empezado a alterarse y progresivamente se están dando fechas de composición cada vez más antiguas. Cada vez existen menos razones para no creer en la cronología tradicional, que sitúa la composición del Majábharata en un pasado mucho más remoto, lo cual, después de todo, es el sentir del pueblo cuya historia se narra en el poema. El poema describe una guerra que tuvo lugar mucho antes a la de Troya de la Ilíada y la Odisea homéricas. El conflicto entre Pándavas y Cáuravas puede parecer un tema muy simple, pero su fascinación reside en el hecho de que todos los intereses individuales, conflictos personales y dudas éticas que surgen pueden compararse al desmoronamiento de una familia o a la desintegración moral de un hombre. Por encima de todo, la épica formula las bases de la filosofía religiosa y del pensamiento indio. Prácticamente al mismo tiempo que se creaba el núcleo del Majábharata, se desarrollaba el hinduismo como una forma de filosofía. De manera que en algún momento el relato y la religión, la filosofía y la historia moral acabaron mezclándose en una sola historia. Las raíces del hinduismo no se encuentran en la creencia en un solo Dios, como el monoteísmo de los cristianos o musulmanes, sino en un panteísmo donde toda la creación es Dios. Dios no solo está en todo y en todos, literalmente lo es todo. Porque, como pregunta el Majábharata, ¿va a ser distinta en esencia una gota de lluvia del vasto océano en el que cae y se desvanece? Si Dios es todo, está en nosotros, y nosotros somos Él. La búsqueda del hombre, por tanto, es la búsqueda interior de lo divino, llegar a formar parte de todo, parte de Dios. En el fondo, en Occidente llamaríamos a esto filosofía más que religión. Y de esta filosofía, demasiado austera y de difícil comprensión para la mayoría, nació la pasmosa diversidad de hinduismos, en los que hay un número estimado de 36 millones de dioses y diosas. Fueron creados para los menos educados, de la misma manera que los creadores de los mitos cristianos sintieron la obligación de situar a Jesús al lado del único Dios, a crear a María a imagen y semejanza de la diosa madre y crear innumerables santos. La mitología india es como un espejo que refleja el deseo de los corazones de todos los que se miran en él. De manera que el hindú, en su templo, te recibirá diciendo: ¿así es que tú eres un seguidor de Jesús? ¿Has traído su imagen contigo? Es muy bonito también. Ponlo ahí, en el panteón hay sitio de sobra. Esto es así porque la idea original nunca se perdió, simplemente se amplió, se expandió para acomodar infinitos gustos. Pero hasta ahora, hoy en día, un hindú en el fondo solo cree de verdad en un Dios indescriptible, creador de todo, incluso de ti, y al cual todo vuelve. No es el Padre de los cristianos que está en el cielo, sino en nuestro interior, en todas partes, en todas las cosas. A veces se le conoce como Paratman. Atman significa el alma individual. Param significa supremo, es decir, el alma suprema. Nuestra mente, nuestros sentidos nos separan del alma. Nuestros deseos, con los que modelamos el mundo de nuestro alrededor, nos distancian de lo divino.